Minutos son una noticia negativa. Nuestro amigo Eugenio Pérez, que es un ferviente seguidor, conocedor y uno de los hombres que más ha investigado sobre el género salsa en el mundo entero, me da la información infausta del fallecimiento de un cantante de salsa, uno de los mayores, de los mejores, uno de los gurús, de los monstruos sagrados de este ritmo maravilloso que es la salsa. Ha fallecido, señoras y señores, Lalo Rodríguez, el autor de Ven, devórame otra vez, Alejandro, una canción bellísima, una salsa preciosa. Murió a los 64 años, encontrado sin vida en el edificio 54 del residencial Sabana Bajo, en Carolina, Puerto Rico. Repetimos la noticia infausta de la hora. Es lamentable. Lamentable el fallecimiento de Lalo Rodríguez, uno de los mejores salseros de la última. Y uno de mis favoritos, porque yo soy salsómano. Bien, pero de Lalo pasamos a un tema que es de interés nacional y que fue parte de los comentarios que hemos estado haciendo durante toda esta semana, durante todos estos días. El problema de la violencia, el problema de los enfermos, el problema de los atorrantes, los indigentes, las calles, las estigmatizaciones, la exclusión en sentido humano. Está con nosotros el doctor César Zapata. Ya está, Alejandro, listo. Está. César Zapata es psicólogo clínico, formado en el país y fuera de la República Dominicana, creo que la Universidad de Washington, mi querido maestro y amigo, y en otros lugares también un investigador, estudioso, un destacadísimo psicólogo del país, experto en comportamiento. César, buenas tardes. Buenas tardes, doctor Nieves. Un placer escucharlos. No, el placer es nuestro tenerle, maestro, aquí para hablar. Quisiera preguntarle algo sobre este tema de así que ha impactado tanto de indigentes que están en las calles, algunos que pueden ser violentos, incluso llegar al extremo de agredir y quitarle la vida a una persona. César, ¿cuál es el manejo que le dan los países donde el respeto a la salud mental es una prioridad? Mire, el primer problema en República Dominicana es la necesidad de trabajar de manera integral a los pacientes con cuadros psicóticos. Eso implica trabajador social, implica psiquiatra, que es el que vigila la dosis de medicamentos, e implica un psicólogo que regularmente le va a dar un tratamiento verbal a ese paciente. Mientras no se rompan los compartimentos estancos que hay en este país, donde el psiquiatra trabaja solo, el trabajador social, si es que existe, trabaja por otro lado. Mientras no se elimine eso, no tendremos la posibilidad de dar una mirada integrativa al problema del trastorno psicótico. Doctor, muchas personas en ocasión de esta muerte tan trágica han señalado como solución que el Estado tiene que recoger a todos los indigentes y trancarlos en los manicomios y en los sitios que tradicionalmente se han dispuesto. Sin embargo, quisiéramos saber del punto de vista del nuevo manejo de la psiquiatría, cuál debe ser digamos, la respuesta oficial de un Estado y si recluir a todos los indigentes enfermos mentales es la solución al caso. No es la solución. De hecho, el hospital psiquiátrico es una institución decimonónica, una institución del siglo XIX. Claro, una institución del siglo XIX. Incluso Michel Foucault, que el doctor Nieves conoce bastante bien, lo ha comparado con el modelo no solamente hospitalario, sino con el modelo carcelar. Sí. Entonces no es esa la solución. Tengo un feedback represiva y dominante, que lo que hace más daño que bien, el gran Foucault. Sí, entonces tengo un feedback que no me deja... sí, pero se está oyendo muy bien hacia el exterior, está saliendo bien. Baje el volumen de su radio a 0. Ok. Bien, entonces eso en primer lugar. En segundo lugar, si fuéramos a recoger a todas las personas con algún tipo de disfunción, entonces tendríamos que abrir muchas instituciones de asilos, ¿verdad? Porque habría muchas personas con problemas de todo tipo. Por ejemplo, lo que antes se llamaba demencia senil, el mal de Parkinson,
también genera un grave deterioro conductual de los sujetos, pero lo que se plantea es el medicamento, la terapia y la vigilancia de los familiares. Lo que sí es responsabilidad del Estado es suministrar, sobre todo a las personas que tienen trastornos de este nivel, brotes psicóticos, suministrarle acceso a los medicamentos y acceso al tratamiento. Existe una especialidad psicológica que se llama psicología hospitalaria, medical psychology, que en República Dominicana se practica a medias por varias razones. Primero, los psicólogos que están haciendo el esfuerzo no son necesariamente especialistas de esta subespecialidad. Y segundo, no tienen todos los recursos a mano. Algunos están utilizando los cubículos de los propios médicos en los hospitales y definitivamente no hay la posibilidad de trabajar medicina hospitalaria. Y como ya dije, tampoco trabajar al lado del psiquiatra. El psiquiatra suministrando las dosis adecuadas para el tratamiento psicótico y el psicólogo vigilando la terapia verbal, cognitivo-conductual, que puede incluso contribuir a que el sujeto consuma la medicación y contribuir efectivamente a la eliminación o al distanciamiento de los brotes psicóticos. Porque debo decir que el paciente no está siempre en un estado alucinatorio, sino que hay brotes psicóticos que se pueden espaciar en el tiempo con medicamento adecuado y con tratamiento adecuado. Sí, buenas tardes, César Zapata, Graimer Méndez de este lado, bienvenido, estimado amigo. Gracias. Mira, ciertamente, como se planteó aquí ayer y tú también lo planteas, el tema de la eliminación de los centros de acogida para las personas con alguna condición mental y tal. Pero ¿no crees tú, dos preguntas, ¿no crees tú que hicimos el proceso adecuadamente como sociedad, pero sin preparar la siguiente etapa? Porque no vemos respuesta. Ok, eliminamos los centros de acogida de las personas con dicha condición, pero no nos hemos preparado. ¿Fue a destiempo? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿qué la familia afectada ante un hecho ya consumado de que fue una persona enajenada mental, al parecer? ¿Qué hacer en el tratamiento familiar con esto? Porque no hay respuesta jurídica ante el hecho. Dos preguntas muy importantes. Bueno, la primera es que si tú observas, al país se le levanta la falda cuando hay emergencias. Nos damos cuenta que tenemos un déficit del sistema hospitalario cuando hay una emergencia. Nos damos cuenta de que tenemos un problema a nivel educativo, nos damos cuenta que tenemos un problema a nivel conductual, nos damos cuenta que tenemos un problema a nivel de oportunidades para jóvenes, ¿verdad?, en términos de empleo. Esto no tiene nada que ver con un problema politiquero. Esto es una enfermedad vieja de este país donde las acciones se realizan sin planeación. Tienen un propósito fundamentalmente populista. Por ejemplo, nosotros aprobamos el 4% para la educación y todavía hoy no sabemos cuál es el plan educativo en el que vamos a invertir esos fondos. Entonces, asimismo, cerramos el hospital psiquiátrico, pero no teníamos la respuesta a la cantidad de personas en estados de enajenación mental que andan en la calle. No había un plan alternativo. Ese plan alternativo implica equipar a los hospitales para el tratamiento ambulatorio de dichos pacientes de unidades de psicología y psiquiatría para eso. Y debo aclarar que el tema de la psicología hospitalaria es de amplio espectro. Todo el que usa alguna sustancia que altere su sistema nervioso, aun sea una sustancia medicamentosa asignada por un médico, debe y necesita tener la vigilancia de un psicólogo. Todo el que ha pasado por una experiencia traumática, un accidente, una pérdida de un familiar, un duelo, etcétera, necesita asistencia psicológica. Entonces, el Estado necesita urgente dar respuesta con las unidades psiquiátricas en los hospitales y con las unidades de psicólogos especialistas en psicología médica, medical psychology. Hasta tanto no haya eso, era imposible, incorrecto, cerrar el hospital psiquiátrico. Y debo decir que había un solo hospital psiquiátrico para 10 millones de habitantes. Y hay un solo hospital
especializado en problemas cardiovasculares para 10 millones de habitantes. Y hay un solo hospital, ahora hay 2 traumatológicos para 10 millones de habitantes y hay uno para la diabetes para 10 millones de habitantes. Evidentemente eso nos pone frente a un problema de crisis. La pregunta de de cómo pública. queda, la pregunta de cómo queda la familia afectada trágicamente, o sea, no hay respuesta jurídica porque no la hay. ¿Qué hacer con esa familia, Zapata? Bueno, en primer lugar, si ahí entra lo que se llama la psicología forense, si hay pruebas suficientes que determinen la no responsabilidad en términos de estabilidad mental del sujeto que realiza el crimen, pues no habría respuesta jurídica. Así que ahí hace falta un peritaje, un experto, como es el doctor Carlos de Los Ángeles, que determine si realmente el sujeto tiene suficiente, digamos, conciencia y responsabilidad como para ser procesado. Lo segundo es que ambas familias, tanto de la víctima como de los victimarios, necesitan urgente terapia, porque eso implica estrés postraumático. Eso implica ponerse inesperadamente en una condición, en una situación que no estaba pautada, y el estrés postraumático pues genera mayor deterioro. Hay que entender que generalmente los sujetos con problemas psiquiátricos graves pertenecen a un sistema que está enfermo también. Incluso cuando hay deterioros orgánicos, por ejemplo, el área de Brinkel en los esquizofrénicos está tan deteriorada que el individuo lo que escucha no lo interpreta adecuadamente. Es un problema de orden orgánico, que no se trata de un simple trastorno exógeno, sino endógeno. Y allí generalmente aparece por factores, si no hereditarios, pues predisponentes, genéticamente predisponentes, por lo que hay otros familiares que pueden tener también el mismo trastorno o uno similar. César Zapata. Asistencia inmediata a las 2 familias. César Zapata, mis saludos. Lenchi de este lado. Hola, Lenchi, ¿cómo está usted? Bien, bien, hermano. Óyeme, hemos... Lenchi era mi candidato a vicerrector. Y el Es de nosotros también, pero no me acuerde de eso. Eso se mejorará y se superará. Se gastó dinero. Oye, César, hemos estado hablando bajo el supuesto de que estas personas que están en las calles, sea por razones de indigencia, sea por razones mentales, están sujetas, están atadas a una raíz familiar. Pero ¿qué pasa con aquellos ciudadanos en esas condiciones cuyas familias se desconocen, que no se sabe cuál es su arraigo, que no se sabe su procedencia y que supongo son muchos de los que están en las calles? ¿Qué hacer con ellos? ¿Cómo manejar esa situación de manera permanente? Bueno, Lenchi, por eso decía que en el equipo multidisciplinar participaban los trabajadores sociales. En países diferentes al nuestro, una persona que no tiene techo, ¿verdad?, tiene un lugar de acogida, pero no es un hospital psiquiátrico. Es un lugar de residencia que lo supervisa el trabajador social, ¿verdad? El individuo que tiene un problema ya de alienación en términos sociales, que no tiene familiar, no tiene trabajo, etcétera, tiene un lugar de acogida en el que recibe un mínimo de asistencia en términos económicos y también una supervisión del trabajador social que garantiza su asistencia a terapia, garantiza el uso de sus medicamentos, etcétera. Pero yo no sé si nosotros tenemos en capacidad de eso, a este nivel. Yo creo que salud pública, además de revisar todos los recursos administrativos anacrónicos que tiene, debería también solicitar que lo incluyan en una mejor dotación económica del presupuesto para poder responder real y efectivamente a toda la demanda que hay. La población aumenta, pero lo que ofrece salud pública sigue siendo lo que ofrecía hace 50 años. Sí. Entonces hay otras demandas, hay otras miradas a la salud pública. Por ejemplo, la salud mental es un problema de salud pública. Claro. Es una realidad. Serio, mayúscula. Es una realidad. Sí. Maestro, en los próximos días, y lo voy a revelar públicamente, yo tengo la encomienda de invitarle a un encuentro, así como usted lo acaba de señalar, transdisciplinario y multidisciplinario, de psicólogos, terapeutas, psiquiatras y de otras, así neurólogos también, precisamente
para emprender un plan nacional de acompañamiento a todas esas familias traumatizadas que el país ha visto con tanta violencia en los últimos tiempos y que mucha gente ha quedado afectada y trastornada. Y también donde hay pacientes de esa categoría. En los próximos días, pues, le van a invitar, porque a mí me invitaron y me dijeron que hiciera contacto con usted y con otros amigos del Colegio de Psicólogos. Eso es excelente, esa es una buena noticia. Eso es excelente. Hace tiempo que Hace tiempo que se debió de abordar así. Sí, bueno, sí. Que César, muchas gracias. Noticia. Finalmente, para cerrar, debo decir que los trastornos mentales están en el corazón del problema de la violencia. Así es. Como decía muy atinadamente uno de los colegas que habló, el problema no es de hombres y mujeres, de machos y de hembras. El problema es identificar las raíces de la violencia, y uno de esos rizomas es precisamente los trastornos graves de personalidad. Gracias. Muchas gracias al doctor César Zapata, psicólogo, clínico, académico, amigo nuestro, por participar aquí en El Sol de la Tarde, Alejandro. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria.